aquí esto no ha salido. Diapositiva, ¿no? No, desde Zoom, ahí está el verde con diapositiva. Ahí está. Esa de esta. La Zoom. Está grabando la exposición de Zoom. Ya está grabando. Sí, Zoom. ¿Dónde dice Zoom? La camarita. Ahí. Todos aquí. ¿Qué hora dale eso? No será este, ¿verdad? No sale. Otra vez. Ya, al verde, compartir pantalla. Point. Compartir. Listo, ahí dale, utilizar. Arriba tiene. Tu audio tendría escasas. Audio está bien, ya. Muy bien, vamos a practicar cómo crear oraciones con verbos. ¿Ya? Y primero es importante la conjugación de verbos. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo istaña, escuchar, conjugado en 3 formas. ¿Ya? La conjugación de verbos tiene 3 formas, la afirmativa, interrogativa y negativa. La forma interrogativa es para hacer las preguntas. Acá tenemos la forma interrogativa, ¿ya? Naya, estas son para hacer las preguntas, la forma interrogativa, ¿ya? Y las formas afirmativa y la negativa, estas 2 formas, la negativa y la afirmativa, es para las respuestas, ¿ya? Ejemplo, podemos decir, Juma istatate, ¿tú escuchas? Entonces, lógicamente, la respuesta tiene que ser, sí, yo escucho, que está en la forma afirmativa, Nayah istata, Hisa Nayah istata, sí, yo escucho. O puede ser también la forma negativa, que está la forma negativa. Haniu Nayah istikti, yo no escucho. Entonces, podemos optar cualquiera de estas 2 formas. La respuesta puede ser afirmativa o puede ser la respuesta negativa, ¿ya? Ahora, también puede ser con otras personas, por ejemplo, la 4ª persona, con Hiwasa, en la forma interrogativa primero para hacer la pregunta. Hiwasa istatante, nosotros escuchamos. Lógicamente la respuesta va a ser también con Hiwasa, la 4ª persona. Puede ser la respuesta afirmativa o negativa, ¿ya? Con la 4ª persona también. Ahora, una de las 2 formas tiene que escoger la respuesta. Puede ser afirmativa o negativa. En este caso vamos a escoger forma negativa. Haniu hiwasaj istante. Nosotros no escuchamos. Entonces aquí, y también hemos hecho en la carpeta con forma interrogativa, repito. Forma interrogativa es la preguntas, ¿ya? Vamos a ir con la 3ª persona, ejemplo. Jupaj yorite. ¿Él o ella nace? La respuesta, una de las 2 opciones, puede ser afirmativa o negativa. Afirmativa vamos a decir, Jupaj, Hisa Jupaj Yuri, él o ella nace, ¿sí? Él o ella nace. También podemos ir, si queremos, respuesta negativa, Haniu Jupaj Yurkite, 3ª persona. También podemos ver con el otro verbo, el verbo absuña, con modelo uña. Recordando siempre que la forma interrogativa es las preguntas, ¿ya? Podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, con la 3ª persona. Jupaj absute. Él o ella saca. Ya tenemos una pregunta. Copiamos en nuestra carpeta. ¿Ya? Ahora la respuesta puede ser afirmativa o negativa. Escogemos la forma negativa. Haniu jupaj abskite. Él o ella no saca. Entonces así construimos las oraciones. Ejemplo, aquí vamos a ver una oración. Dice, de la conjugación de verbos copiar una oración de la forma interrogativa. Ejemplo, como ese rato hemos dicho, sacar de la forma interrogativa. Jumaj ictate. Tú escuchaste. ¿Ya? Tú escuchaste. Jumaj ictate. Esa es la forma interrogativa de la pregunta. Ahora, la respuesta. Podemos sacar de la forma afirmativa o negativa. Ejemplo. Hisa nayaj istata. Si yo escucho. Con la forma afirmativa ya hemos sacado la respuesta.
O también podemos sacar de la forma negativa. Hanim nayaj istikte. Yo no escucho. ¿Ya? Una de estas dos opciones escogemos para la respuesta, no los dos, uno nomás. Entonces ya tenemos una pregunta y otra respuesta en el diálogo ya hecho. Entonces, así como hemos explicado, hacen sus diálogos con cualquier verbo que hemos avanzado. También pueden sacar del trabajo práctico. Muchas gracias.